Congratulations on completing 20 lessons of our Basic Grammar English course. Felicidades por completar ya 20 lecciones de nuestro curso de gramática inglesa básico. That shows your commitment to learning. En este video repasaremos todas las lecciones que hemos cubierto desde la 1 hasta la 20. Y eso se merece una bullita, ¿verdad que sí? Espero que estén tan orgullosos de ustedes mismos y de ustedes mismas como lo estoy yo. Felicitaciones a todos y todas por su compromiso con el aprendizaje. Let's put your brain to the test with a complete review and a quiz. Before starting with the review, let me ask you just a few warm-up questions to activate your memory. Te voy a hacer unas cuantas preguntas de las cosas que hemos visto a lo largo de la primera parte del curso, dígase las primeras 20 lecciones. ¿Ok? Te voy a hacer unas cuantas preguntas de eso simplemente para entrar en ambiente, para que calentemos los motores. Te voy a hacer las preguntas en inglés y te voy a dejar pensando unos cuantos segundos. ¿Ok? Trata de que cuando te hago la pregunta, agilizar y tratar de pensar lo más rápido que puedas. Si una pregunta no te sabes la respuesta o tienes un poco de confusión, no pasa nada, porque justo de eso se trata este video, para repasar lo aprendido. Let's get started. Can you introduce yourself using the verb to be? Do you know the difference between I do and I'm doing? Can you ask someone what they are doing right now using the correct grammar? Do you know when to say I went instead of I have gone? What's the rule for using for and since? The topics and grammatical structures that we'll be reviewing on this video are the following. Estos son los temas que estaremos repasando en este video. First up, Lesson 1 and 2, Verb to be. Como recuerdan, comenzamos aprendiendo el rey de los verbos, que es el verbo to be, muy usado e importante en el inglés, en las lecciones 1 y 2. Luego, en las lecciones 3 y 4, aprendimos el presente continuo, el cual se forma utilizando el verbo to be y el verbo principal terminado en ing. Después nos fuimos a aprender el presente simple, el cual tiene una pequeña complejidad, y es que en la tercera persona del singular estaremos utilizando ese al final del verbo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Después, en la lección 8, vimos lo que es el presente continuo versus el presente simple, o sea, hicimos comparaciones con uno y otro. Después, en la lección 9, aprendimos a expresar posesiones con I have versus I've got. Y vimos que I've got es el que se utiliza más para el inglés hablado, sin embargo, ambos significan exactamente lo mismo. En la lección 10 nos fuimos a aprender el pasado y comenzamos con was, were, que es el pasado simple con el verbo to be. En la lección 11-12 y también una lección completiva que fue la 12.1, estuvimos viendo el past simple y ahí vimos que existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. En la lección 13 aprendimos el pasado continuo, muy similar al presente continuo, pero en este caso, en vez de utilizar el verbo to be en presente, lo vamos a utilizar en pasado y el verbo principal termina igual, o sea, en ing. Después, en la lección 14 hicimos comparaciones, past continuous versus simple past. Y desde la lección 15 hasta la 19 estuvimos aprendiendo el present perfect. Y ahí vimos que este se forma con el auxiliar have y el verbo principal en su forma del participio pasado. Terminamos las 20 lecciones viendo el present perfect versus past simple y cuándo se utiliza cada uno. Bueno, eso es todo lo que estaremos repasando. Primero, déjame darte algunos tips para estudiar de manera inteligente. These are 3 tips that I recommend you to study smart. Y estos son 3 consejos que te recomiendo para que estudies con inteligencia. First of all, use your tools wisely. What do I mean? ¿A qué me refiero? Quiero que tengas herramientas de clase. Dígase dónde tomar apuntes, para que escribas ahí
las palabras claves o las cosas claves, es decir, que tus notas sean de esos puntos que encuentras que son importantes y que se te podrían olvidar. Trata de hacerlo en tus propias palabras. De ser posible, en tu cuaderno o libreta que estés dedicando al inglés, también rotula o resalta las cosas más importantes con rotuladores de colores para que te ayuden a visualizar y retener mucho mejor la información. Number 2. Respect the clock. Respeta el reloj. O sea, necesito que gestiones bien tu tiempo. Manage your time wisely. A lo que me refiero es que te recomiendo que establezcas un horario de estudio específico, ¿ok? Vamos a suponer que el día que tú puedes estudiar inglés son los lunes a las 6 de la tarde, pues todos los lunes a las 6 de la tarde ponte a estudiar inglés. Y tienes que respetar eso. Comprométete contigo y hazlo así siempre. Lunes a las 6, lunes a las 6. ¿Por qué? Porque cuando haces una cosa el mismo día a la misma hora es más fácil crear el hábito. Créeme que cuando tengas 2 o 3 lunes a las 6 de la tarde estudiando inglés, cuando llegue el próximo lunes y son las 5:45, algo te va a decir, me falta algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Créeme que si quieres crear un hábito y empiezas a hacerlo así, mismo día, a la misma hora, te será mucho más sencillo lograrlo. Last but not least, plan with a calendar. Por último y no menos importante, planifica tus estudios con un calendario. Because consistency is key. La consistencia, la perseverancia, ¿ok? Es la clave para conseguir cualquier objetivo que tengamos. Yo te invito a que programes tus días de estudios y que te establezcas mini objetivos por lo menos cada 3 meses, ¿ok? Vamos a suponer que tú puedes estudiar inglés todos los lunes a las 6 de la tarde, bueno, pues ese calendario lo tienes que establecer, que los lunes a las 6 son para estudiar inglés. Bueno, yo digo los lunes a las 6, pero tú sabes el día que tú puedes. Y si son más de 2 días a la semana, perfecto. Si puedes estudiar inglés la semana entera, perfecto. Hazlo como tú puedas. Ok, entonces planifica con un calendario y establécete mini objetivos por lo menos cada 3 meses. Me explico. De aquí a 3 meses tengo que ser capaz de ir a la cafetería de la esquina y de ordenar en inglés. Voy a pedir café y no sé qué otra cosa. No sé, o sea, es como un ejemplo que te estoy dando de rápido. Establécete mini objetivos. Cuando veas ese progreso, te vas a mantener más motivado y también te ayudará a estar más organizado. Y bueno, esos son los 3 tips que quería sugerirte para estudiar con inteligencia. Ten herramientas de clase y dales un buen uso. Respeta el reloj, o sea, debes gestionar tu tiempo sabiamente. Y por último, planificar con un calendario y establecer mini objetivos por lo menos cada 3 meses. Y nada, así es como comienza este repaso. Let's start reviewing the verb to be, which is the king of the verbs in English. Vamos a comenzar repasando con el verbo to be, que es básicamente el rey de los verbos en el inglés, ya que tiene muchísimos usos. Es un verbo muy flexible que se utiliza en diversas situaciones para expresar ser o estar en español y lo utilizamos en el inglés también para formar los tiempos continuos y pasivos. Principalmente, este verbo se utiliza para describir diferentes aspectos en una oración. Lo utilizamos, por ejemplo, para decir la característica, el estado, la ubicación de personas, lugares, cosas o situaciones. So, we use the verb to be to describe people, places or things. Y así es como formamos oraciones con el verbo to be. Comencemos con las oraciones afirmativas. El verbo to be tiene básicamente 3 formas en el presente simple. Am, is, are. Am es la forma del verbo to be que utilizaremos con el pronombre I. Are es la forma del verbo to be que utilizaremos con los pronombres you, we, they. Is es la forma del verbo to be que utilizaremos con los pronombres en singular. He, she, it. Como ven aquí en pantalla. I am, you are, he is. Las oraciones negativas con el verbo to be la vamos a formar casi que idéntica a las oraciones afirmativas o positivas. Sin embargo, ahora estaremos agregando la partícula not, ¿ok? Entonces, fíjate aquí en pantalla como tengo I'm not,
you are not o you aren't, he's not o he isn't. ¿Ok? Ahí estoy básicamente que negando. Al utilizar la partícula not, bueno, pues toda la oración me queda con una connotación negativa. Y si el verbo to be lo utilizo para hablar de características, estados y ese tipo de cosas, cuando uso not, básicamente quiero decir que tal persona no tiene tal característica, no tiene tal estado, no está ubicado en tal sitio y así sucesivamente. Recuerden, simplemente agreguen la partícula not. Y en caso de que no lo sepan, el pronombre I, o sea, I am not, no tiene contracción. Are not se puede contraer como aren't. Is not se puede contraer como isn't. Pero I am not no tiene contracción. O es I am not o I am not. O ain't se podría. Pero esta en específico no tiene contracción. Ahí se los digo por si acaso no lo sabían. Vamos a ver ahora cómo se hacen las preguntas con el verbo to be. Y estas se hacen intercambiando los lugares del verbo y el pronombre o sujeto. Exactamente. Vamos a poner el verbo al principio de la oración. Inmediatamente comienzas preguntando con un verbo auxiliar, pues se entiende que estás haciendo una pregunta, ya que esta es la estructura de cómo se hacen preguntas en el inglés. A excepción de cuando estés utilizando una WH question word, esa sí iría al principio y en segundo lugar el verbo y bueno, pues después sujeto y el resto de información que quieras preguntar. Pero ten eso en mente, cuando comiences con el verbo to be o cualquier verbo auxiliar, la oración inmediatamente se entiende que estás preguntando. Y ahí lo tienes, cómo se hacen las oraciones en positivo, negativo e interrogativo. Vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. I am Layari. En español esto se traduce como mi nombre es Layari o yo soy Layari. Ustedes no sé si se lo pregunten, ¿por qué utilizamos el verbo to be para decir nombres en inglés? Bueno, básicamente se utiliza porque este verbo sirve como un puente entre el pronombre, sujeto o sustantivo, o sea, de lo que tú estás hablando y con lo que esa persona, cosa o lugar se identifica. Obviamente, todos nosotros nos identificamos con nuestro nombre. Es por eso que para decir soy fulano de tal o me llamo fulano de tal, es decir, mi nombre es tal, utilizamos el verbo to be. I am Layari. ¿Qué te parece si dices ahora I am y luego tu nombre? Vamos. 1, 2 y 3. I am. Excelente. She is a teacher. She is a teacher. They are students. They are students. Como vimos en las lecciones 3 y 4, el presente continuo se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Y lo formamos con el verbo to be y el verbo principal terminado en ing. El uso principal del presente continuo es describir lo que está pasando en este momento, acciones en curso y también para hablar de planes y acuerdos futuros. Esa explicación en realidad se las debo, pero las anteriores ustedes ya la manejan súper bien. We use the present continuous to talk about actions happening right now, and this is how you form positive sentences. Así es como vas a formar las oraciones positivas. Vas a utilizar el pronombre o sujeto, la forma del verbo to be que va con ese nombre o pronombre, ¿ok? Y el verbo principal terminado en ing. For example, I am eating. He is watching. I'm eating, yo estoy comiendo. He's watching, él está observando o él está viendo. Al decirlo así, ¿verdad? Se entiende que estoy hablando de algo que está ocurriendo en el presente, o sea, en el mismo momento en el que me encuentro hablando, tal acción se encuentra en curso. Para negar, para decir que tal cosa no está sucediendo en este momento, estaré haciendo uso de la partícula not. Algo como esto. I'm not eating, he isn't watching. ¿Y qué tal si quiero hacer preguntas? Porque también podemos hacer preguntas en el presente continuo. Vamos a ubicar el verbo al principio de la oración. Algo como, ¿Are you eating? O ¿What is she doing?
Entonces recuerda la utilidad de estas oraciones, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo. Lo vamos a utilizar para cosas que estén pasando ahora mismo. For example, they are studying English right now. They are studying English right now. Aquí, si te das cuenta, tengo el verbo to be en color anaranjado para resaltar que es mi verbo auxiliar. Y el verbo principal, que es el verbo study, terminado en ing, studying, lo tengo en color verde para resaltar que es mi verbo principal de esta oración. Listen and repeat after me. They are studying English right now. From lessons 5 to 7, we learned the present simple, which is used to talk about daily routines, facts, and general truth. Aprendimos que el presente simple se utiliza para describir acciones habituales, hechos generales o verdades permanentes. Y, en caso de que no se los haya dicho, pero se los digo ahora, también se utiliza el presente simple para dar instrucciones o indicaciones. O sea, si tú le vas a decir a una persona, dobla a la derecha, luego esto y aquello, o sea, para dar una ubicación, lo vas a hacer siempre en el presente simple. Las oraciones positivas en el presente simple las vas a formar utilizando el pronombre más el verbo. Pero ten cuidado, porque si estás hablando de la tercera persona del singular, hay una pequeña complejidad, y es que los verbos van a terminar en S o ES. For example, I play, he plays. Al terminar en S no significa que él baila más que yo, no. Es simplemente una regla gramatical. Y eso es ahí como que la pequeña complejidad del presente simple. Para negar, estaremos utilizando el auxiliar do más la partícula not. Y sería do not para I, you, we, they. Pero para la tercera persona del singular sigue la complejidad. Y es que estaremos utilizando does más la partícula not. O sea, does not. Y recuerden que esto tiene una contracción. Do not, don't. It does not, doesn't. Como en las oraciones I don't play, he doesn't play. Para hacer preguntas, en el presente simple me quedo utilizando el mismo auxiliar do para I, you y they y does para he, she, it. Y me queda así. Do you play? Does he work? En caso de que quisiese hacer una oración preguntando y a la vez negativa, entonces voy a negar al principio, como don't you play, doesn't he work, ¿ok? Voy a negar al principio, mayormente se utiliza es la contracción, no la forma larga, y luego entonces la pregunta y me queda una pregunta negativa. Por ejemplo, si yo quiero decir do you play, tú juegas, pero yo lo quiero decir negando como tú no juegas, entonces sería don't you play. Espero ahí darme a entender, para que sepan que también se puede hacer preguntas negando. Y bueno, ahí lo tienen, esas son las formas en las que vamos a hacer oraciones en el presente simple, tanto positiva, negativa como interrogativa. Recuerden que cuando estoy negando con el auxiliar do, ya el verbo principal me queda en su forma base. Igualmente, cuando estoy preguntando con el auxiliar do, pues el verbo principal se quedará en su forma base. For example, she works from 9 to 5. Aquí, si se dan cuenta, estoy resaltando la letra S al final del verbo work, works, pues porque estoy hablando de la tercera persona del singular, específicamente el pronombre she. She works from 9 to 5. Y si se dan cuenta, esta oración está hablando de una rutina, para lo cual utilizo el presente simple. If you want to be part of this English learning community, smash that subscribe button like it's the end of the world. Si te gusta cómo se aprende inglés aquí en este English Lab, asegúrate de suscribirte. In Lesson 8, we'll learn the difference between present continuous versus present simple. One is to talk about now, and the other is to talk about always. En la lección número 8 aprendimos a hacer oraciones comparando el presente simple y el presente continuo. Ambos tiempos verbales lo vamos a utilizar para hablar del presente, pero la diferencia más grande que hay entre el uno y el otro es que uno lo vamos a estar utilizando para hablar de cosas que se desarrollan en el presente en general. Y recuerdo que en esa lección yo les ponía una línea de tiempo imaginaria y un circulito que lo englobaba todo.
Sí, porque el presente simple lo utilizamos para describir acciones habituales, permanentes, es decir, cosas que pasan siempre. Recuerdo que el ejemplo de esa lección era el sol sale todos los días. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende que el sol salió ayer, salió hoy y va a salir mañana, pasado y traspasado y así sucesivamente. Entonces eso lo expresamos con el presente simple. Mientras que el presente continuo, aparte de que se hace con el verbo to be y el gerundio del verbo, dígase, el verbo terminado en ing, nos ayuda a hablar de acciones que están sucediendo al momento que hablamos o que están en un progreso. Ya acabas de ver la estructura gramatical de ambos verbos, así que no te la voy a explicar más. Vámonos directo con los ejemplos. The sentence, she is talking to her friend, is in the present continuous tense. La oración, she is talking to her friend, se encuentra en el tiempo verbal del presente continuo. ¿Ok? Aquí puedes darte cuenta por la estructura que estoy utilizando el verbo to be. Ok, aquí lo resalté en letras anaranjadas y el verbo principal de la oración que se encuentra en gerundio, o sea, terminado en ing, talking. Y ese se encuentra en letras verdes, pues para representar ahí que es el verbo principal de esta oración. She is talking to her friend. Y al decirlo así se entiende que ella lo está haciendo ahora mismo. En español significa ella está hablando con su amiga. Se puede decir una oración súper similar, pero esta vez adaptándola al presente simple así. She talks to her friend every day. Ella habla con su amiga todos los días. Date cuenta que aquí el verbo principal, talk, está terminado en S, talks, porque en esta oración estoy utilizando la tercera persona del singular, she. ¿Ok? Y recuerda que para ese tipo de pronombres, el verbo principal en el presente simple siempre va a terminar en S o ES. She talks to her friend every day. Y ahí estoy también expresando una rutina. Ella habla con su amiga todos los días, que es uno de los usos que se le da al presente simple. I have versus I've got. We use this to express possessions, relationships, and illnesses. En el inglés, para expresar posesiones, relaciones o enfermedades, utilizamos I have o I've got. Aprendimos que ambos significan exactamente lo mismo, tengo, ¿ok? I have se usa más en el plano formal y escrito y I've got se utiliza más en el plano hablado y también es muy preferenciado en el inglés británico. Vamos a ver ahora cómo se forman las oraciones. Tengo dos maneras de expresar posesión, sin embargo se encuentran en estructuras gramaticales muy distintas. Por ejemplo, cuando digo I have, estoy utilizando básicamente la estructura del presente simple, pero cuando digo I've got, estoy utilizando la estructura del presente perfecto. Por ejemplo, I have a dog, eso está en el presente simple. I've got a dog, eso está en el presente perfecto. Ambos significan tengo un perro. Para negar, o sea, para hacer las oraciones negativas y decir que no poseo tal cosa, no tengo relación con tal fulano o que yo no tengo tal enfermedad, ¿ok? Entonces voy a utilizar I have o I've got. En este caso tengo que negarlo. Como ya aprendiste y acabas de repasar, si es para el presente simple, ¿cómo se niega? Bueno, pues utilizando el auxiliar do más la partícula not y si lo contraes queda don't. Por ejemplo, si quiero decir no tengo un perro, digo I don't have a dog. En el caso de I've got, si quiero utilizar I've got, pero negando, entonces recuerda que voy a utilizar el auxiliar have más la partícula not y me queda haven't. Entonces, si yo digo I've got a dog, yo tengo un perro, pero en realidad no lo tengo, o sea, yo quiero negar. Entonces diría I haven't got a dog. ¿Ok? Recuerden eso. Dependiendo si es I have o si es I've got, pues utilizan la estructura gramatical correcta. ¿Y qué tal para hacer preguntas? Sencillo. Siempre va a poner el verbo auxiliar al principio. Si es con have, recuerda que esto está en presente simple. Para hacer preguntas, entonces digo do you have? Y si es una pregunta negativa, don't you have? Bien, entonces si quiero usar I've got, pero esta vez interrogando, entonces comienzo con mi auxiliar, que es have. Have you got? O haven't you got? Vamos ahora a ver un ejemplo. Have you got a pen?
Eso está ahí en el presente perfecto, pero ¿cómo lo dirías si fuera en el presente simple? Así preguntando, ¿tú tienes un lapicero? ¿Cómo lo dirías en presente simple usando have, obviamente? Dirías, ¿do you have a pen? ¿Verdad que sí? Yo espero que sea eso lo que hayas pensado. Vamos a repasar ahora el tiempo del pasado simple y comenzamos con was, were, que básicamente es the past of the verb to be. Se utiliza el verbo to be en pasado para expresar acciones o estados que ocurrieron en el pasado y que han terminado. Se forma con was para la primera y tercera persona del singular, o sea, I, he, she, it. Y were lo utilizamos para el resto de los pronombres, you, we, they. Y así es como formas las oraciones del pasado simple. Comenzamos con las oraciones positivas. Sencillo, utilizo mi pronombre y luego la forma del verbo to be en pasado que le corresponde a dicho pronombre. I was, you were, he was. Sencillo, ¿verdad que sí? Para negar, entonces voy a utilizar la partícula not y siempre tener en cuenta que tenga una forma larga y una forma contraída. Por ejemplo, I was not. Puedo decir también I wasn't. Y a diferencia de en el presente simple que no tengo una forma contraída para I am not, en el pasado simple sí tengo una forma contraída. I was not, I wasn't. They were not, they weren't. It was not, it wasn't. Si quiero hacer preguntas en el pasado simple con el verbo to be, entonces estaré utilizando la siguiente estructura. Was, were, plus subject, plus complement. O sea, voy a utilizar was o were al inicio de la oración, luego el sujeto, más el resto de información de lo que quiero preguntar. O sea, el complemento de la oración. Un ejemplo, utilizando el verbo to be en pasado simple es We were tired last night. Estábamos cansados anoche. If you want to talk about actions in the past, you have to use the past simple. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en un momento específico del pasado. Y ahí hago como hincapié en específico. Bueno, pues porque sí, al pasado simple le encantan las especificaciones. O sea que si tú vas a decir tal cosa sucedió, más te vale que digas si fue hace una hora, si fue ayer, hace un año o cuando tú naciste. Pero trata de especificar el tiempo en el que dicha cosa sucedió. El pasado simple, al igual que el presente simple, lo podemos utilizar para hablar de rutinas o cosas que eran habituales, pero que ya no están sucediendo más. Por ejemplo, si alguien jugaba béisbol, como decimos en mi país, jugaba pelota, entonces se puede decir, él jugaba pelota todos los fines de semana. Porque ahí estamos expresando rutinas o cosas habituales del pasado, pero que ya no están pasando más. Sin embargo, eran una rutina en el pasado o fueron un hecho o un evento del pasado. Recuerda pues que en el pasado simple tenemos una pequeña complejidad y es que aquí es donde entran los verbos regulares e irregulares para formar el pasado, pues que los verbos regulares terminan mayormente en el sufijo ed, et, yo siempre les decía et, o los verbos irregulares pues que tienen su forma irregular, o sea, puede cambiar rotundamente de su raíz al pasado simple y a su forma del participio pasado. Para los ejemplos vamos a comenzar explicando cómo formamos las oraciones en pasado simple con los verbos regulares. Las oraciones positivas en pasado simple con un verbo regular la estaré haciendo, como ya te comenté, agregando et al final del verbo. Por ejemplo, aquí dice I walked. Yo caminé. I walked. Estoy utilizando el verbo walk, que es caminar en español. Entonces, para decirlo en pasado, para de caminar, convertirlo a caminé, pues le voy a agregar el sufijo et. I walked. ¿Ok? I walked. Muy bien. Pero si quiero negar o preguntar, estaré utilizando mi auxiliar did. Y did es la forma del pasado simple del verbo do. Para oraciones negativas estaría utilizando did más la partícula not. Entonces me quedo con I didn't walk. Yo no caminé.
Pero si quiero hacer entonces pregunta, me quedo simplemente con el auxiliar did y este lo voy a ubicar al principio de la oración. Al ubicarlo al principio de la oración, inmediatamente se entiende que estoy preguntando. Did you walk? ¿Tú caminaste? Y bueno, pues para hacer oraciones en el pasado simple con verbos irregulares, tengo que tener en mente que estos tienen una forma del pasado única, la cual te la tienes que memorizar. Por ejemplo, el verbo go se convierte a went. El verbo see se convierte a saw. El verbo buy se convierte a bought. ¿Ok? Eso sería para hacer las oraciones afirmativas en pasado simple. Para hacer las oraciones negativas en pasado simple con un verbo irregular, igualmente voy a estar utilizando did, ¿ok? Como auxiliar. Si es para negar, did not y el verbo entonces en forma base. Si es para preguntar, did y el verbo se queda igualmente en forma base. Así que aquí lo complejo sería más que todo del pasado simple, pues para hacer las oraciones positivas. Ahí es donde te tienes que memorizar los verbos en pasado. For example, he didn't go to school yesterday. Aquí quiero que te percates que estoy utilizando didn't, el cual es mi verbo auxiliar en anaranjado, ¿ok? Para resaltar que es auxiliar. Y tengo el verbo go, que es el verbo ir, aquí en letras verdes para resaltar que es el verbo principal de esta oración. He didn't go to school yesterday. The past continuous is used to talk about ongoing past actions. El pasado continuo se utiliza para describir acciones que estaban en progreso o en proceso en un momento específico del pasado. Sí, al pasado continuo también, al igual que el pasado simple, le encantan las especificaciones. ¿Cómo formamos las oraciones en pasado continuo? Las hacemos con el verbo to be como auxiliar y el verbo principal terminado en ing, que es su forma de gerundio. Entonces la estructura gramatical es el verbo to be en pasado, dígase was o were, más el verbo en ing. Para oraciones negativas entonces sería lo mismo, was, were, pero ahora con la partícula not y el verbo en ing. Y si es para preguntar, pues comienzo con was, were, más el verbo principal terminado en ing. For example, she was cooking when I arrived. Ella estaba cocinando cuando llegué. Aquí date cuenta que tengo, como te dije anteriormente en la explicación, estoy utilizando was como verbo auxiliar y aquí está en anaranjado. Y el verbo principal de la oración, cooking, lo tengo en letras verdes, ¿ok? Ahí puedes darte cuenta que se cumple lo que te expliqué en la estructura. Voy a utilizar el verbo to be en pasado más el siguiente verbo en gerundio, o sea, terminado en ing. Este English Lab está diseñado para personas que quieren aprender inglés desde cero, así que por favor suscríbete, eres más que bienvenido aquí en este canal a aprender junto conmigo y los demás English learners. Let's continue learning the past continuous versus the simple past. En la lección 14 te enseñé básicamente a comparar utilizando el pasado continuo y el pasado simple y aprendimos que una acción corta va a interrumpir a una acción larga. Básicamente la acción corta se va a expresar en el pasado simple, mientras que la acción larga se va a expresar en el pasado continuo. Y así que por eso es muy importante saber utilizar bien el uno del otro. Recuerda que las principales características del pasado simple es que lo usamos para hablar de acciones que fueron completadas o terminadas en el pasado en un momento específico, mientras que el pasado continuo lo que expresa es cosas o acciones que estuvieron sucediendo y tuvieron un proceso y que se prolongaron por un momento en el pasado. Igualmente lo vamos a estar hablando en un momento en específico. La acción más corta se expresa en pasado simple, la acción más larga se expresa en el pasado continuo. La estructura gramatical de ambos pues ya te la acabo de explicar, por lo cual no la voy a volver a repetir. Vámonos directamente con el ejemplo. I was watching TV when she called. Yo estaba viendo televisión cuando ella llamó. Aquí en esta oración te puedes dar cuenta, ¿verdad? Por el contexto y la forma en que ha sido escrita, que la acción más larga era la de ver televisión y la interrumpe pues la llamada. Date cuenta aquí que estoy resaltando los verbos. I was watching TV, que es la primera parte de la oración, se encuentra en pasado continuo. Entonces el pasado continuo, como sabes, se forma con el verbo to be de auxiliar y con el verbo principal terminado en ing.
mientras que la segunda parte de la oración, when she called, está en pasado simple. Y aquí estoy resaltando el verbo call, ¿ok? En letras azules. Simplemente ahí para que visualmente puedan ustedes digerir un poco más lo que estoy queriendo enseñarles. Now let's talk about the present perfect. Remember that we use it to talk about life experiences, recent actions, or unfinished time. El presente perfecto se usa para expresar acciones que comenzaron en el pasado y que continúan vinculadas o que tienen un efecto aún en el presente. También puedo utilizarlo para hablar de experiencias de vida sin especificar cuándo ocurrieron o un tiempo que no se especifica o que aún no se termina. Para formar oraciones en el presente perfecto, esta es la estructura que tienes que utilizar. Vas a utilizar el verbo have como auxiliar. Recuerda que have tiene dos formas porque es un verbo irregular. Have lo utilizamos para I, you, we, they y has lo utilizamos para he, she, it. Y el verbo principal de la oración se va a encontrar en participio pasado. Cuando aprendimos el presente perfecto, también vimos algunas palabras claves, como las que ves aquí en pantalla. Por ejemplo, si en una oración utilizas just, eso quiere decir que de lo que tú estás hablando acaba de suceder hace pocos minutos. La palabra already, que significa ya, quiere decir como que algo pasó antes de lo que se esperaba. Y la palabra yet significa todavía, es decir, estás expresando algo que aún no pasa, pero se espera que pase. Y esta la vamos a estar utilizando en oraciones negativas e interrogativas en el presente perfecto. No la vas a ver en oraciones afirmativas, ¿ok? Y bueno, aprendimos que esas tres palabras le pueden cambiar rotundamente el significado a una oración. Por otro lado, también vimos lo que es ever y never. Ever lo vamos a utilizar para hacer preguntas. Siempre lo vas a ver en oraciones interrogativas. Y never también lo vamos a ver en oraciones negativas, y cuando usamos never aprendimos que no se utiliza haven't o have not. No, porque ya cuando estás utilizando never básicamente estás negando lo que estás diciendo, porque never significa básicamente algo que no has hecho nunca en la vida. También aprendimos a expresar duración de tiempo y a expresar un punto de partida de una acción con for y since. Y nuestro último ejemplo era sobre Helen, que se encontraba en Australia, ¿verdad? De vacaciones. Y decíamos que she has been in Australia for 4 days. O que she has been in Australia since Tuesday. ¿Ok? For me ayuda a expresar duración de tiempo. Since me ayuda a expresar un punto de partida de una acción. O sea, cuando algo comenzó. For example, I have just finished dinner. Acabo de cenar. Aquí tengo mi auxiliar en anaranjado, que es el verbo have. Just, que es una de las keywords que aprendimos en esta lección, y finished, que es la forma del participio pasado del verbo finish. I have just finished dinner. Acabo de cenar. Y aquí tengo otra oración. She has lived here since 2010. Ella ha vivido aquí desde el 2010. Igualmente tengo el verbo auxiliar en letras anaranjadas, has, she has. Tengo lived, que es el verbo principal de la oración, pero en su forma del participio pasado. She has lived. Y bueno, aquí tengo una de las keywords, de las palabras claves del presente perfecto, que es since, y este me ayuda a expresar un punto de partida de cuando comenzó una acción. She has lived here since 2010. Ella ha vivido aquí desde el 2010. Present Perfect versus Past Simple. La lección número 20 y última de la primera parte del curso fue Presente Perfecto versus el pasado simple. And we learned that the Present Perfect is used to talk about unspecified time or actions that started in the past but have a result now. And that the Past Simple is used to talk about a specific time or completed actions. En la lección número 20 aprendimos a comparar el presente perfecto con el pasado simple. Bien, cada uno tiene sus usos. Por eso ahora con estos ejemplos te voy a explicar la diferencia que tiene uno y otro, pues para que hagas uso de la forma gramatical o la estructura de las oraciones correcta dependiendo de lo que quieres decir. Esta oración que ves en pantalla, I have visited Paris.
Te das cuenta que aquí estoy utilizando el auxiliar have y el verbo principal en su forma del participio pasado. Eso significa que esta oración está en el presente perfecto. Entonces, tienes que recordar que utilizamos el presente perfecto siempre y cuando el tiempo en el que se desarrolla dicha acción no es relevante o no lo quieres especificar por X o R, ¿ok? Aquí, por ejemplo, I have visited Paris, estoy expresando una experiencia de mi vida, ¿ok? Algo que yo he hecho del pasado, pero que aún, ¿verdad?, es relevante en el presente o en esa conversación. En cambio, si yo lo que quiero es decir algo y en este caso especificar datos sobre el momento en el que eso pasó o el lugar de la acción, entonces puedo decir algo como esto. I visited Paris last summer. Yo visité París el verano pasado. I visited Paris last summer. ¿Ok? Te das cuenta ahí. En el presente perfecto no especifico el tiempo porque a lo mejor para esa conversación no es relevante. Mientras que en el pasado simple le encantan las especificaciones. No siempre tiene que ser así, pero lo normal es que siempre hagas uso de una palabra o frase en donde pues especifiques el tiempo en el que dicha acción sucedió o que demuestres que dicha acción fue completada ya en el pasado y pues que no tiene ninguna relevancia ahora en el presente. Y ahí acabamos de repasar ya las 20 lecciones que vimos en la primera parte del curso. El curso continúa, así que por favor asegúrate de que estás suscrito y activa la campana de notificaciones para que YouTube te diga cuándo viene la clase 21. Ahora quiero, a modo ilustrativo, traerte como un ejemplo en el que puedas ver así perfectamente e incluso en diferentes colores cómo se utilizan los diferentes tiempos verbales que acabas de repasar en un ejemplo de la vida real, más o menos. Y se trata de un ejercicio de lectura. Obviamente yo voy a leer, te invito a que leas junto conmigo, por favor, y te vas a dar cuenta porque van a estar en diferentes colores los tiempos verbales que quiero que acabamos de aprender, ¿ok? Y lo hago de esta manera, así con diferentes colores, porque entiendo que es más fácil para ustedes diferenciar una cosa de la otra, ¿ok? Es sencillo, lo mismo que acabamos de aprender. Que si el verbo to be, que si el presente continuo, que si el pasado simple, todo eso. ¿Ok? ¿Están listos? Comencemos entonces con la lectura donde vamos a ver todos los tiempos verbales que acabamos de cubrir en estas clases. Hi, I'm Lajari, and I've been teaching English for 2 years. I started this YouTube channel in 2022, and I've already uploaded more than 100 videos. Last week, I posted a lesson about the present perfect versus the past simple. I hope you have seen it. Yesterday, I was working on new materials, and while I was editing, I realized we have learned so much together. Bueno, espero que esta lectura te haya servido para que veas cómo se pueden utilizar todos esos temas en un ejemplo de la vida real, porque esa lectura, eso que acabamos de leer juntos, en realidad son cosas reales mías, ¿ok? Y creo que ustedes todos son testigos de eso. Ahora te voy a explicar un poquito más cómo es el examen. En primer lugar, quiero que quede bien claro que el examen es voluntario. Si lo quieres hacer, perfecto, yo feliz de que lo hagas, pero si no, pues está bien, no es obligatorio. Sin embargo, yo sé que quizá a muchos de ustedes les gustaría saber cuál es más o menos el nivel, o sea, verlo como tener un numerito, una estadística de cómo estoy. ¿Ok? Y eso lo podemos lograr con un examen. Está bien que el examen es de gramática y que es escrito y que una cosa es un examen y otra cosa es la vida real. Pero en realidad los exámenes tienen su utilidad, ¿ok? Entonces tú haz el examen si sientes que lo necesitas. Desde ya te voy diciendo que el examen está en un Google Form, ¿ok? Te voy a dejar el link para que vayas al examen ahí abajo en la caja de descripción y si no te lo voy a dejar en un comentario anclado. En caso de que estés viendo el video y ese comentario no esté, déjamelo ahí. Dile, hey, teacher, no veo esto. Y yo pues te lo voy a proporcionar entonces el link, por si acaso se me olvida. Espero que no. Bueno, entonces das clic en ese link y vas a completar lo que se te pide.
Te voy a hablar un poquito más acerca del examen. Este consta de 15 preguntas en total y va a estar dividido en 5 secciones. La sección número 1 va a ser sobre el verbo to be, la sección número 2 va a ser sobre el presente, la número 3 sobre el pasado, la sección 4 sobre el presente perfecto y la sección 5 va a ser sobre el presente perfecto versus el pasado simple, ¿ok? Tiene un valor total de 10 puntos. Y te explicaré lo siguiente. Si tú sacas de 8 a 10 puntos, quiero decirte que esa nota la puedes considerar excelente y estás listo para comenzar el siguiente nivel del curso. Si sacas una nota entre 5 y 7, puedes considerar que es aceptable. Solamente te falta repasar lo mismo que tienes apuntado en tus lecciones y bueno, pues sigues con el curso. Pero si lamentablemente llegaras a sacar una puntuación de 0 a 4, esa puntuación realmente se puede considerar como baja. Pero no te preocupes. ¿Qué significa esto? Que tienes simplemente que devolverte a hacer el curso completo. O sea, tienes que ver realmente la lección desde la 1 hasta la 20 para que puedas seguir con la siguiente parte del curso. Considero yo que es lo justo, porque si sacas entre 0 a 4, has fallado en la gran mayoría de las preguntas. Así que nada, todos cometemos errores. Vuelves y ves el curso y te preparas entonces para que veas el siguiente. El examen lo puedes tomar de las siguientes 2 formas. La que yo te recomiendo es que hagas clic en el link que te voy a dejar en la descripción del video o en un comentario anclado. Porque ahí obviamente puedes hacerlo desde la comodidad de tu teléfono. Inmediatamente que termines vas a ver cuál fue el puntaje que obtuviste. Si es de 8 a 10, si es de 5 a 7 o si es de 0 a 4. ¿Ok? Ahí puedes ver tu puntuación inmediatamente. Buena suerte para todos, ¿ok? En caso de que no quieras hacer clic en ningún link, y eso yo te lo respeto, pues entonces puedes completar el examen de manera manual. Te voy a dejar entonces las 15 preguntas del examen en la descripción del video. Si deseas, la puedes copiar, ¿ok? Haces un documento de Word, lo imprimes y lo llenas. O lo puedes copiar manualmente en tu cuaderno. Todo se vale. Y igualmente lo completas. Si lo haces así manualmente, pues no tendrás forma de saber cuál es la puntuación final para saber ahí si sacaste de 8 a 10, de 5 a 7 o de 0 a 4. En ese caso, bueno, pues simplemente te serviría como un ejercicio. De todos modos que lo hagas, va a estar súper bien. Yo, orgullosísima de ti, con el que estés aquí conmigo ya hasta esta parte del video, significa que estás súper comprometido con el aprendizaje. Buena suerte a todos en el examen. Los que hagan el examen haciendo clic en el link, por favor déjenme saber su puntuación en los comentarios. En caso de que hagas el examen manualmente y te gustaría una corrección, pues mándame una foto de tus respuestas a mi Instagram o a mi Facebook. Por favor, está de más decirte que le des like a este video si aún no lo has hecho, que lo compartas con algún amigo o conocido que también quiera aprender inglés y que te suscribas y actives la campana de notificaciones para seguir con la parte 2 de este Basic Grammar English course. Thanks for watching. That was all for today. I am Najari and I see you in the next lesson. Happy learning! Alguno de estos videos podría ser de tu interés. Sigue aprendiendo aquí en tu English Lab.